Hola amigos, el cuento que os quiero explicar hoy se llama Mi mejor amigo y dice así. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio la bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis, donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por su amigo. Y al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra: Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después de que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo. Pero cuando nos hace algo grandioso, deberíamos grabarlos en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. Pues bueno, aquí nos habla de la amistad, de cómo tenemos también que pues perdonar, ¿no?, a nuestros amigos, a nuestros familiares, incluso a la gente que hay por la calle, ¿no? Hemos de perdonarlo, y cuando nos hacen alguna cosa mala, ¿no? En cambio, cuando realmente nos responden, nos hacen algo importante, nos cuidan, ¿no?, tal, eso lo hemos de guardar en nuestro corazón, que es donde tenemos las cosas buenas, ¿no? Y la amistad, por supuestísimo, es una de las cosas más buenas. Cuidamos a nuestros amigos, que es importante, ¿eh?